Muchas bendiciones. Soy el profesor Marco Flores del Instituto Bíblico en San Ignacio, El Salvador. Continuando con nuestra materia en desarrollo, estamos en Hermenéutica 2. Esta lección corresponderá a utilizar conectores. Vamos entonces a compartir pantalla para poder explicar cuáles son los usos de los conectores y la importancia de estos dentro de el escrito bíblico y cómo poder interpretarlos de manera que sea comprensible a nuestro entendimiento las ideas que están en el escrito bíblico. Los conectores. En primer lugar, ¿qué son los conectores? Son términos o expresiones que unen palabras, ideas, frases, oraciones y párrafos entre sí. Por medio de los conectores se establece una redacción más fluida, organizada y coherente, lo que favorece la buena realización de una lectura y una eficaz comprensión de los textos. Con la utilización adecuada de los conectores, se da una correcta conexión entre las diferentes ideas en un texto bíblico. Por ejemplo, Mateo 28, 18 al 20. En esa cita bíblica encontraremos dos tipos de conectores. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ese es un conector. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Identifiquemos los conectores que están en esta cita bíblica. Lo estoy sombreando. Dice y. Ese es un conector. Este conector conecta la idea del versículo 18 con el versículo anterior, 17, 16, 15. Necesitamos entonces conocer cuál es el desarrollo de los textos anteriores. Dentro del versículo tenemos también esta letra o este conector y. Jesús se acercó y les habló diciendo. Ahí tenemos ese conector. Otro conector y lo tenemos acá. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Conecta las dos frases, las dos palabras. Aquí tenemos el otro conector que dice, por tanto. Este conector está conectando la idea del versículo 18 con el inicio del versículo 19. Otro conector que tenemos acá es donde dice bautizándolos. Antes de ese tenemos este ir y hacer discípulos. Ese es otro conector. Aquí tenemos otro donde dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo y del Hijo. Aquí tenemos entonces otro conector y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De una manera rápida hemos visto cuáles son los conectores. Ahora analicémoslo de manera más detenida. ¿Cuáles son los conectores en este versículo 20? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, el conector y. ¿Qué acciones hizo Jesús? Se acercó y les habló. Dice la siguiente oración, la siguiente proposición. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Conector y. ¿En dónde le es dada autoridad a Jesús? En el cielo y en la tierra. Observa que está el conector en color rojo, dando a entender que ese es el conector
que une dos palabras, dos frases. Dice el otro, por tanto, id y haced discípulos. El conector y, ¿cuál es la orden? Ir y hacer discípulos. Aquí también encontramos el conector por tanto. Este conector, como mencioné al inicio, conecta el verso 18 con el verso 19. Conecta la razón y el mandamiento. ¿Qué ha dicho en el verso 18? Toda potestad tengo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, esa palabra conecta la idea del verso 18 con la idea del verso 19. En el verso 18 establece la razón y en el verso 19 establece el mandamiento. El por qué establece en el versículo 18. El por qué necesitamos obedecer el mandamiento. Porque tengo toda autoridad. Ya que Jesús tiene toda autoridad, entonces hay que obedecer su mandamiento. ¿Cuál es? Vayan y hagan discípulos. Encontramos entonces que el conector, por tanto, sirve para enlazar la razón y el mandamiento, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El conector y. ¿En qué nombre debe bautizar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta cita hemos considerado el conector y el por tanto, aunque luego lo vamos a explicar más, el conector por tanto. El ejercicio que corresponde a este primer conector es que usted va a identificar el conector y en 5 pasajes bíblicos. Busque 5 pasajes bíblicos, cualquiera. Identifique usted el conector y debe de presentarme, como lo hemos hecho acá, identifico el conector y hago la pregunta basado en ese conector. ¿En qué nombre deben de bautizar? Pongo la declaración, por ejemplo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, y entonces usted tiene que identificar el conector, tiene que identificar, hacer una pregunta basada en ese conector. ¿Cuál es la orden? Ir y hacer discípulos. Este es su primer ejercicio. Ser capaces de identificar los conectores y entender cómo ellos funcionan puede ayudarnos a entender mejor la relación entre varias proposiciones. Es decir, si usted identifica los conectores y entiende cómo están funcionando dentro de un texto bíblico, esto va a darle una mejor comprensión en cómo están relacionadas las proposiciones dentro de una cita bíblica. ¿Qué es una proposición? Cuando digo proposición, simplemente me refiero a una declaración sobre algo que incluye un sujeto, un predicado o el verbo y todo lo que sigue contándonos sobre el sujeto. Ahora, en las escrituras encontramos que los párrafos o incluso varios párrafos pueden estar compuestos de muchas proposiciones. ¿Qué es un párrafo? Es una composición de muchas proposiciones. ¿Qué es una proposición? Es una declaración sobre algo que incluye sujeto y predicado. Así que en la palabra de Dios encontramos que los párrafos o varios párrafos pueden estar compuestos de muchas proposiciones que están conectadas, formando un argumento cohesivo. Las epístolas paulinas son un ejemplo claro de esto y en nuestro trabajo como estudiante de las escrituras, entender cómo las proposiciones se relacionan entre sí. Es nuestro trabajo, es nuestra labor. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, a través de los conectores. Miramos a los conectores entre las proposiciones, los cuales a su vez nos dicen cómo las proposiciones se relacionan entre sí.
¿Para qué son usados los conectores? ¿Cuál es el uso que se les da? Hay conectores, estos son los diferentes conectores que encontraremos en la palabra de Dios. Habrán otros, pero estos son los que vamos a entender. El conector, por ejemplo, ese es un conector. ¿Y cuál es la idea, la finalidad de este conector? Ilustrar, dar un ejemplo de algo que se está diciendo. Otro conector es la palabra además. Ese es otro conector. ¿Y cuál es el propósito de ese conector? Añadir información a algo que se está hablando o de algo que se está diciendo. Otro conector es en fin. ¿Para qué sirve ese conector? Bueno, hace un resumen de todo lo que ha dicho anteriormente. Otro conector es en primer lugar, en segundo lugar, finalmente, posteriormente. ¿Cuál es el propósito de ese conector? Es dar una secuencia o una progresión de ideas que se está relacionando en un texto bíblico. Otro conector es ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de ese conector? Dar una razón, dar argumentos de algo que se está mencionando. Otro conector es ¿a fin de qué? ¿Cuál es el propósito de esto? Dar un resultado o un propósito de lo que se viene diciendo. Otro conector es sin embargo. ¿Cuál es el propósito de ese conector? ¿O cuál es su uso? Su uso es contrastar ideas. Contrasta ideas entre unas y otras. ¿Y cuál es el otro conector que tenemos? El otro conector es y. Esto distingue una idea de otra idea. O también une ideas o palabras, como lo hicimos en el ejercicio anterior, donde dice ir y hacer y hacer. Entonces está distinguiendo una acción de otra, pero a la vez uniendo, ¿verdad? Vamos a estar hablando de 4 conectores en esta clase. Ya vimos uno, el y. Y vamos a aprender cómo trabajan, cómo funcionan, cómo identificarlos en su estudio de la escritura. Y esto nos dará una mejor comprensión de qué la Biblia dice. 4 conectores comunes en la escritura. Número 1, el conector porque. Comencemos a hacer el uso de este conector. Tenemos el primer ejemplo. El ejemplo está en Segunda de Crónicas 20:21. Dice así: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. El conector porque, que está en letra mayúscula, porque, y voy a ponerle un color, porque en rojo, dice, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. El conector porque nos dice la razón, el motivo por la que se da el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Glorificad a Jehová. Ese es un mandamiento directo. Glorificad a Jehová. Porque ahí establece la razón, el motivo por qué yo debo de glorificar a Jehová. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces tengo el mandamiento, glorificad a Jehová, y tengo eh, la razón, por qué debo glorificar a Jehová. Porque su misericordia es para siempre. Así que el porque, este conector, tiene la misma función conectora que las palabras pues y la otra palabra ya que. Veamos el uso de esta palabra pues con un ejemplo. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 9 dice: pero si no tienen don de continencia, cásense.
pues mejor es casarse que estarse quemando. Ese conector, pues, tiene la misma función de el conector porque. Preguntémonos para analizar esto. Aquellos que no tienen don de continencia, ¿qué deberían de hacer? ¿Y cuál es la razón por la que deberían casarse? Pues mejor es casarse que estarse quemando. Usted puede sustituir la palabra pues por la otra palabra, porque mejor es casarse que estarse quemando. Entonces tenemos el mandamiento, cásense, y tenemos la razón de ese mandamiento. ¿Cuál es la razón? Porque mejor es casarse que estarse quemando, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos entonces en eh, color rojo unas citas bíblicas en las que usted va a hacer este ejercicio en Filipenses 1, 18 y 19 y Hebreos 10, 23. Separadamente, identifique el conector porque me tiene que poner cuál es el mandamiento y cuál es la razón de ese mandamiento, como lo vimos en el ejemplo. Glorificada a Jehová porque su misericordia es para siempre. Mandamiento, glorificada a Jehová. ¿Por qué? Porque su misericordia es para siempre. Esa es la razón de por qué debo glorificar a Jehová. Como vemos acá también en este segundo ejemplo. El mandamiento es, cásense. ¿Por qué? Porque es mejor casarse que estarse quemando. O sea, establece un mandamiento, pero también la razón de ese mandato, de ese mandato. Muy bien. Veamos entonces otro conector. En este conector ya vimos el por qué. Hoy vamos por tanto. Este conector, por tanto, al igual que la palabra o el conector porque, tiene el mismo uso. El mismo uso. El conector, por tanto, también provee una profunda comprensión de la corriente de pensamiento entre dos proposiciones diferentes. Hay una proposición y el por tanto establece esa conexión entre una proposición y la otra proposición. El porque y el por tanto, ambos son conectores, pero a diferencia del por qué, por tanto, indica una consecuencia particular de una declaración precedente. El ejemplo que acabamos de mirar en Hebreos 10, podemos voltearlo usando la palabra por tanto. Fiel es el que prometió. Por tanto, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Si usted va a Hebreos 10, dice la cita bíblica, dice así: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahí está la razón. Porque estoy usando la palabra por tanto para que veamos cómo puede ser utilizada la palabra por tanto, el conector por tanto, igual que el conector porque. La diferencia es que el por tanto es una consecuencia de una declaración precedente. Por ejemplo, ¿cuál es la declaración precedente? Acá, en este versículo, fiel es el que prometió. Esta es una declaración precedente. Entonces se utiliza el por tanto después de esa declaración precedente. Por tanto, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. En el versículo 23
El fiel es el que prometió, aparece al final, porque está siendo utilizada la palabra porque. Entonces, lo que vemos es que cuando utilizo la palabra por tanto, hay una declaración precedente o que está antes que establecería el mandato, la orden y el por tanto o la razón, establecería la razón y después del por tanto establecería el, el mandato, ¿verdad? Las palabras y frases como en consecuencia y por esta razón funcionan de forma similar. Veamos esto en un ejemplo. Ejemplo uno. Filipenses 2 5 al 11. Dice, entonces, ¿para qué sirve el por tanto? En el versículo 9, Filipenses 2 5 al 11. Veamos el uso de este conector. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, mire, por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el verso 9, esa palabra o ese conector, por lo cual o por lo tanto, conecta la idea desarrollada desde el 5 hasta el 8 con la otra idea que se va a desarrollar del 9 al 11. Es decir, por lo cual o por lo tanto, ya que Jesús se despojó de todo, ya que Jesús se humilló y se hizo hombre, ya que Jesús fue obediente hasta la muerte, por esas razones, observe el verso 9, por lo tanto o por lo cual, Dios también le exaltó. O sea, hay una consecuencia. Jesús hizo esto, viene esto. Ahí está haciendo ese uso, la palabra, por lo tanto. En Hebreos va a ser su ejercicio, capítulo 4, versículo 14 y verso 15. Ahí usted va a encontrar cuál es el uso que se le da a la palabra por tanto, a ese conector. ¿Cuáles son las dos ideas que está conectando? ¿Verdad? Así que haga uso de ese conector. Veamos el siguiente conector. Es el sí. Las declaraciones sí pueden entenderse de dos maneras. Condicionales es condicionales y la otra es porque. Pueden ser utilizadas de manera similar como la palabra porque. Veamos los ejemplos. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 13 y 15, dice de la siguiente forma. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios,
que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Veamos el versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Qué condiciones están siendo enlazadas por la palabra sí? Estos versículos establecen un ultimátum para el pueblo de Israel. La bendición de Dios para el pueblo está condicionada sobre el cumplimiento de los términos de su pacto. Las bendiciones no son automáticas y pueden perderse si el pueblo se aleja de él, lo cual lo hicieron una y otra vez. ¿Cuál es tu respuesta a este pasaje como alguien que está ahora en Cristo? Alabado sea Dios, que el pacto que Él hizo conmigo no depende de mi justicia, sino de la justicia de Cristo Jesús. Aquí está entonces el primer uso, el uso del sí condicionales. Si no oyeres la voz de Jehová, entonces Dios hará lo que Él ha dicho. Verso 14. Si no te apartares de todas las palabras, aquí están, este sí está siendo utilizado como condicional. ¿Recibes esto? Si haces esto. Dice el versículo 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedeceres los mandamientos. Ahí está el sí. Es un sí condicional. Si hago esto, tengo esto. Si no hago esto, no tengo esto. ¿Verdad? Ese es el sí. Y las declaraciones, porque las declaraciones sí también pueden ser usadas de forma parecida a la declaración porque. Su ejercicio consistirá en trabajar en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 9. Identifique el conector sí en esa cita bíblica. Muy bien. Tenemos otro conector, el conector ¿para qué? Las declaraciones ¿para qué? También pueden entenderse de dos formas. Ellas pueden decirnos el propósito detrás de algo, el para qué. Así que veámoslo este punto de vista. De acuerdo a Efesios capítulo 3, versos 16 y 17, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con todo poder, con poder en el hombre interior por su espíritu, para que, aquí está, miren, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. O pueden presentar el resultado de algo. Ese es el otro uso que se le da al conector para qué. Y usted observa acá, entonces, el para qué, como este conector, da da el resultado o el propósito de algo. Lea detenidamente Efesios 3, 16 y 17. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? El para qué, el propósito. ¿Para qué Dios nos va a fortalecer en el hombre interior por su espíritu? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ese es el propósito. O también el para qué pueden presentar el resultado de algo. Por ejemplo, Lucas 12:1 dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la
hipocresía. Tanto que no se establece entonces el resultado de algo. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que el resultado de algo. Así, usted identifica los conectores que están en un párrafo, en una cita bíblica. Su ejercicio estará basado en Tito 2:1 al 15. Identifique el conector para qué. Me va a identificar eh, el propósito de aquello que se está hablando en esa cita bíblica. Dios les bendiga y que esto sea de mucha edificación a nuestras vidas y continúen preparándose en este bonito ministerio.